Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, una nueva emisión de Controversias a través de la televisión pública Fueguina y como siempre nuestros saludos a Río Grande, Tolwyn y Ushuaia y por supuesto ya en los últimos programas de este año, de este ciclo, como siempre a mi reina y mis dos princesas. Bueno, hoy vamos a hacer un programa quizás diferente. La idea era tratar de contarles a ustedes cómo estamos, por qué estamos como estamos. Parece un trabalenguas, ¿por qué estamos como estamos? Bien, y vamos a compartir todo el programa con el contador Enrique Silva, un amigo. Enrique, bienvenido. Gracias por aceptar el convite. Por supuesto, un experto en el tema, en todo el tema económico. Simplemente uno, desde el punto de vista de los medios de comunicación, le puede contar a usted que está del otro lado qué es lo que uno opina de por qué estamos como estamos. Es decir, acá no solamente hay una cuestión política, hay una cuestión de educación, hay una cuestión económica. Y fundamentalmente un gobierno que nos ha dejado, y ya le vamos a contar y se lo vamos a mostrar, cómo estamos. Porque muchas veces nos quejamos y decimos, escuchame, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Sí? Hace exactamente más de una semana ya tenemos un presidente electo con más del 55% de los votos, con una diferencia muy grande, estamos hablando de casi 12 puntos respecto a Sergio Massa, quien era el otro candidato, y con todavía un presidente que no ha sido electo y que realmente comienzan a elevarse voces que uno no entiende, cómo no se respeta ese 55% del electorado que ha dicho, señores, ahí está nuestro presidente, un presidente que todavía no ha dicho qué es lo que va a hacer. Pero por eso la idea era hoy contarles, conjuntamente aquí con el amigo Enrique Silva, un poco cómo estamos. Van a ver un montón de gráficos, van a ver un montón de números, pero creo que son totalmente elocuentes de por qué la Argentina está logrando estar en el tope de los récords a nivel mundial. Claro, usted dirá, récord a nivel mundial, piensa en el fútbol, sí, también tenemos un papa, también, pero desgraciadamente no son los de las competencias olímpicas donde el esfuerzo, sacrificio y constancia lo hacen subir al podio al participante. Estamos hablando de las consecuencias de uno de los peores desequilibrios macroeconómicos de la historia y estamos teniendo una inflación récord en la Argentina, en nuestro país. En el siglo XXI la inflación se encuentra asociada en términos generales a guerras, en el Medio Oriente, a pobreza estructural en África, a una dictadura, en el caso puntual de Argentina al tema de la sequía. Pero bueno, tenemos una democracia populista donde la economía es vulnerable, hasta pertenecer al panteón de los peores en varias métricas. Hoy nos encontramos, Argentina puntualmente, se encuentra en el top 5 de países con mayores niveles de inflación interanual a nivel mundial, junto, y ahí se lo vamos a mostrar en este gráfico, a Venezuela, al Líbano, a Zimbabue y a Turquía como compañeros de este ranking que perforaron este último año la barrera de los 3 dígitos interanuales. Y ahí lo vemos. Fíjense, Zimbabue con una inflación interanual a nivel mundial de un 340%, hay una Venezuela con un 318%, un Líbano con 229%, Argentina con 142,7% y detrás nuestro Turquía con un 61%. Claro, usted dirá, ¿y de qué estamos hablando? Bien, usted sabe que la tasa de interés es una herramienta de política monetaria más asociada a la inflación. Las autoridades monetarias, llámese Banco Central, Ministerio de Economía, la usan como una herramienta para frenar la economía real y disminuir la presión sobre la variación de precios. Argentina, nuestro país, ¿sí?, es top 1 a nivel mundial y lidera el ranking de tasa de interés, incluso superando a Zimbabue, que ahora lo vamos a ver en el próximo gráfico, con una inflación interanual de 340%, ofrece una tasa de interés del 130%. Fíjense, gráfico elocuente si los hay. La demanda del dinero en Argentina depende del ingreso, la tasa de interés y los precios.
Todas las variables dependen a su vez de lo que significa un equilibrio macroeconómico. Argentina tiene fuertes desequilibrios acumulados, no solo, y dicen que va a mantener su tasa de interés, sino que hasta incluso es probable que la tengan que volver a elevar en algún momento. El cierre proyectado de inflación para este año, por el promedio de las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina, es de 180%. Fíjense, lo decíamos, en este gráfico vemos estas tasas de interés a nivel mundial, con un 133% de Argentina, Zimbabue un 130%, y bajamos a un Mozambique, último, con un 17%. Mozambique, países realmente del tercer mundo. Ucrania, Líbano, Pakistán, Ghana, 30%. Dicen que el consumo y la inversión dependen de la tasa de interés. Un aumento de una tasa de interés, ¿qué generaría? Un aumento en la tasa de ahorro. Consumimos menos hoy, ¿para qué? Para consumir más mañana, así dicen, ¿no? Incluso se dedican recursos que tiene el ahorro y que van a estar disponibles para la inversión presente o futura, haciendo crecer en forma sostenible la economía. En cambio, cuando la tasa de interés baja, por debajo del nivel proyectado de inflación, se comienza a promoverse el consumo, ¿sí? Cuando esa tasa de interés se subsidia hasta 4 o 5 veces, la tasa de mercado, más que política monetaria, se asocia a una política electoral de turno. Y es justamente este tema, creo yo, vamos a ver si Enrique coincide en esto, lo que hizo que el actual gobierno, para tratar de ganar las elecciones. Esto es tan así, digamos, esto que ha pasado en el último tiempo, este plan platita, que algunos lo llaman, ayudas o como quieran llamarlo, es decir, ha promovido en el último tiempo este desarrollo de la inflación más allá de lo que significó en su momento la emisión constante por parte del Banco Central de la República Argentina, hablando de, tuvimos una sequía, bien, perfecto, tuvimos una pandemia, lo tuvieron todos los países en el mundo, la guerra en Ucrania la viven los países del mundo, pero parece que a los únicos que jode todo esto es a la Argentina. Mira, en principio, digamos, es importante señalar que dentro de la macroeconomía, ¿sí? La tasa de interés, como bien decís vos, de alguna manera es una herramienta fundamental desde el punto de vista del equilibrio macroeconómico. Y se utiliza normalmente como para ser una herramienta equilibrante respecto al tema del proceso inflacionario o el proceso de recesión. Ahora, en profundidad es que las familias tienen un ingreso. Así empezamos como para hacer un desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, la familia tiene un ingreso, es el ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Es lo que te queda a vos dentro del bolsillo, ¿sí? Ese ingreso disponible está relacionado con el ingreso total bruto que vos tenés en el recibo de sueldo o el ingreso que puede llegar a tener un monotributista o un empresario, menos los impuestos, ¿sí? Más los subsidios, ¿sí? Puede llegar a tener algún tipo de subsidio familiar o lo que fuese. Ese ingreso disponible es lo que te marca a vos lo que vas a gastar, ¿sí? O lo que vas a ahorrar. Por eso ese ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro. Consumo más ahorro. Esa digamos, sería la base de la familia, ¿eh? La familia tiene ingresos, paga impuestos y recibe subsidios. Hasta acá estamos bien. Bien, es decir, algo así como, a ver, la idea sería, desde el punto de vista lógico, no gastar más de lo que entra. Correcto. O sea, supongamos que nosotros tenemos una familia planificada, ¿ok? Que no se excede en el nivel de los consumos y una parte de sus ingresos la utiliza para consumir lo básico y por otro lado tiene, digamos, un futuro, que pueden ser los hijos, que puede ser tener su auto, tener su vivienda, lo que fuese, que sería el ahorro para consumos futuros. Hasta acá estamos bien. Bien. Bueno, supongamos que del otro lado tenemos un gobierno, ¿sí? Que puede ser un gobierno normalizado, equilibrado, en el cual
mantiene los equilibrios macroeconómicos de acuerdo a lo que sería, sin ir más lejos, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, no irnos... Hablemos de una vida normal. Una vida normal. Bueno, en ese caso vos tenés un equilibrio macroeconómico. ¿Qué sería el equilibrio macroeconómico? El equilibrio macroeconómico te dice que es fundamental que el Estado, ¿sí?, pueda brindar los servicios que necesita la sociedad, en este caso, educación, salud, seguridad y el resto de los servicios básicos, tratando en lo posible que esos servicios sean eficientes, ¿sí? Que si vos tenés que ir al médico, consigas los turnos, que si vos mandás a los chicos al colegio, que la educación sea de calidad. Y continua. Continua, que no haya problemas en general, ¿sí? De esa manera, este estado equilibrado ideal también puede llegar a promover y cumplir sus funciones respecto a la conectividad, respecto a los caminos, respecto a las obras esenciales que puede llegar a tener la obra pública en general, dentro de una planificación donde vos vas presentando anualmente un plan económico que lo vas cumpliendo en base a un esquema democrático. Esto sería algo normal, ¿cierto? Bueno. Que no es exactamente lo que pasó en Argentina. ¿Qué pasó en la Argentina en general? En general los últimos 50 años, por poner una cifra. Bueno. Yo digo, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió lo siguiente, que como nosotros tenemos elecciones cada 2 años, ¿sí?, el tema es que para ganar esas elecciones se produce todo un proceso en el cual se intercambian votos por empleos públicos, por ejemplo. Entonces se van incorporando capas de empleados públicos a medida que van pasando los años, por un lado. Por otro lado, se empieza a comenzar a hacer una política en la cual el gasto es constante respecto a lo que vos estabas hablando, el plan platita, independientemente de eso, todo el proceso de corrupción, ¿no es cierto?, que implica lo que normalmente se llama los gastos de la política, ¿cierto?, que se van acumulando a medida que van pasando los años. El tema es que en un principio eso se comenzó a financiar ese déficit. Cuando hablamos de déficit es que se está gastando más de lo que se ingresa a través de impuestos, tasas y contribuciones. Ese gasto corriente, se financia con endeudamiento o con ventas de activos del Estado, caso de la privatización que hubo en la época de Menem, ¿cierto? Y pueden ser créditos que se toman internamente dentro de Argentina o créditos del exterior, créditos del Fondo Monetario Internacional o inversores privados, ¿cierto? Cuando esto sucede y se va repitiendo en el tiempo, no alcanzan los fondos como para poder hacer frentes a esas deudas, entonces comenzamos a tener montos incumplidos con el Fondo Monetario Internacional, con los organismos internacionales, el Club de París, los bonos, etcétera, 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 etcétera. Y por lo tanto, esa situación me trae en que Argentina es un deudor que nunca cumple con sus compromisos en forma real, constante. Son no creíbles. Argentina es un país no creíble, no importa a qué nivel político, y se ha demostrado en los últimos 50 años. Ok, bueno, entonces, con esa situación tenemos de que el último recurso que le queda al Estado para seguir cometiendo el mismo error en forma constante es crear dinero. La emisión espuria de dinero, ¿sí? Entonces, con esa emisión espuria de dinero, comienza a introducir dinero dentro del sistema en forma constante. Entonces, ese dinero que se emite, llega un momento determinado de que la demanda de saldos monetarios reales, el que tiene que tomar esa demanda, la rechaza, por una sencilla razón,
Porque vos tenés bienes y servicios por un lado y por otro lado tenés dinero, ¿sí? En este caso estamos hablando de la masa monetaria. Cuando hay muchísima masa monetaria y se produce la misma cantidad de bienes y servicios, esto se queda abajo y por lo tanto tiende a subir. Y ahí se produce el proceso de inflación, que constante es emitido principalmente, o sea, el origen de la inflación es un proceso monetario. Eso ya está recontra comprobado y no hay otra alternativa. Es un proceso monetario, ¿sí? Yo creo que poner como ejemplo, es decir, cuando hablamos de inflación también hablamos de la compra. Es decir, normalmente los argentinos somos compreros, como yo digo, nos encanta comprar una cosa o la otra. Y traje como ejemplo, si por ejemplo un argentino desea comprar un Smart TV por, pongamos un monto, 255.000 pesos. Traje un ejemplo, como para tener, que tiene varias alternativas para hacerlo, hoy por lo menos, ¿sí? 24 cuotas por un lado. En el caso de un jubilado o pensionado que desea obtener un crédito de ANSES con una tasa subsidiada del 29%, subsidiada del 29%, con devolución de la primera cuota a los 3 meses de solicitado. Fíjense, ahí tenemos como para tenerlo en cuenta. Puse como ejemplo un televisor. Digo como para que también se entienda lo que significa la compra a crédito, el interés y todo lo demás. Un televisor que por contado hoy vale 225.000 pesos con un préstamo del ANSES, termina pagando 418.500 pesos, es decir, ya va a tener una diferencia de un 86%. Si lo hace en el famoso ahora 12, pero en 24 cuotas de 225.000 pesos que cuesta contado, va a terminar pagando 866.250. Estamos hablando de que ya hay una diferencia de casi 3 veces el valor contado, una diferencia del 285%. Si lo hace con tarjeta de crédito, ¿sí? Estamos hablando con un costo financiero de casi el 716%, que es lo que está hoy, tarjeta de crédito de cualquier banco, promedio. Sí, ¿sí? Lo que de contado vale 225.000 pesos lo termina pagando 1.836.000 pesos, estamos hablando de un 716%. Y si lo hace con esas tarjetas extrabancarias, cuyo costo financiero total es de 900% o más en algunos casos, termina pagando exactamente 100 veces más. Correcto. Sí, en 24 cuotas. 100 veces más en 24 cuotas. Entonces a veces una pregunta, ¿y cómo lo puedo comprar? ¿Y por qué no lo puedo comprar? Y demás. Bien, perfecto. Estamos hablando de que lo que valía 225.000 pesos termina valiendo 2.250.000 pesos. Sí. Números que a veces Sí. no hacemos, digo, me incluyo, porque muchas veces por aquello de comprar algo no lo terminamos haciendo y en todo caso seguramente este número va a terminar asombrando a más de uno. Es un ejemplo nada más. Sí. Un ejemplo. Sí, yo te puedo decir algo A ver. respecto a eso. Mira, el tema fundamental es la falta de educación financiera que tendría que darse ya desde la primaria y la secundaria y por supuesto en la universidad. El tema es que cuando vos haces, o sea, tenés que tomar la decisión de comprar algo o no comprarlo, ¿sí? Tendrías que sacar, digamos, teniendo esa educación financiera, tendrías que sacar lo que se llama el valor actual neto. ¿El valor actual neto qué significa? Que si yo tengo 24 cuotas y tomo una tasa de interés, entonces tengo que hacer que esas 24 cuotas, ¿qué pasaría si yo en vez de pagarla en 24 meses la pagaría toda junta el primer día que voy a hacer la compra? No sé si se entiende. Entonces, retraigo todo eso y comparo el precio de origen con el precio de mercado para saber si lo que estoy comprando a plazos coincide o no con el precio de contado. Ahora, Porque, perdón, una cosita nada más. ¿Cómo toma la decisión generalmente la gente? En forma impulsiva, ¿no? En forma impulsiva. Dice, este vaso me gusta, perfecto, bueno, este vaso con los platos, etcétera, toda de vajilla, está espectacular. Bueno, entonces, el negocio a mí me lo ofrecen en cuotas de 1.000 pesos
o ponele ahora 5.000 pesos. ¿No? Y bueno, la gente toma la decisión en base a lo que está cobrando, si esos 5.000 pesos le entran en el mes. No le interesa la cantidad de cuotas, si pago 24, 48, 64. ¿Se entiende esto? Eso es falta de previsión. Bueno, pero... Y falta de educación. Bueno, por eso mismo es fundamental la educación. La educación financiera es básica. Yo te digo porque, digamos, en mi vida de docente, me he encontrado muchas veces con que te encontrabas con alumnos que no sabían sacar un porcentaje, ¿entendés? Entonces, uno se pregunta, ¿qué sucede si tiene que ir a un supermercado y tiene que elegir entre un descuento del 25% o pagarlo en cuotas de tanta cantidad? Entonces yo tengo que hacer un cálculo. Para saber ese cálculo tengo que sacar el valor actual neto de esto y ver el descuento que se da de esto. Claro, ¿Se entiende? Pues eso es un tema de decisión, ¿entendés? El tema de decisión está relacionado con la educación. A mayor educación es mucho más fácil tomar decisiones. Vos en la vida podés tener buenas decisiones y malas decisiones. ¿Cuándo no tenés éxito? Cuando vos tenés una sumatoria de errores. ¿Y cómo podés evitar esa sumatoria de errores? Con una mayor educación. Esa es la base de toda la sociedad nuestra es la educación. Cosa que a los gobiernos, honestamente, no les por en cuenta no les interesa absolutamente la educación. Ni a los gobiernos, ni a mucha de la clase dirigente. Nos tenemos que ir a una pausa, pero luego de la pausa, ya que se hacen comparaciones inclusive con otros países del mundo, o con países alrededor nuestro, porque cuando hablábamos puntualmente de inflación, decíamos, ¿por qué de pronto Argentina tiene la inflación que tiene cuando países como Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil, Chile, es decir, estamos hablando de países limítrofes argentinos, no la tienen? Correcto. Y que salvo la sequía que ha sufrido la Argentina este año, la pandemia afectó a todos, la guerra en Ucrania afectó a todos. A ver, ¿por qué? Entonces, la idea es, te vamos a mostrar el tiempo de demora en años de que otros países pueden llegar a tener una inflación como la Argentina, ¿sí? Como para que también tengan una idea de por qué estamos parados o por qué estamos como estamos hoy en este país. No sin antes recordar nuestra vía de comunicación. Recordamos solamente mensajes de texto, ahí lo tenemos bajo pantalla, 2901-510964 para toda consulta que ustedes nos quieran hacer. Pausa la primera y volvemos. Vamos. Seguimos, la idea es que tratar de explicarle de la mejor manera posible de por qué estamos como estamos en este país y por qué de pronto quizás no sea la explicación más coherente desde el punto de vista económico, porque triunfó un tipo como Javier Milei, como presidente para los próximos 4 años, pero uno de los temas fundamentales es la economía y la inflación. Estábamos hablando de inflación. Usted sabe que lo que pasa en una semana en Argentina en materia inflacionaria, estábamos hablando recién, requiere el acumulado de 9 meses en cualquier país de la región. Y ahí tenemos un gráfico que nos muestra cuál es el tiempo de demora de países limítrofes en tener la misma inflación de Argentina de los últimos 10 años. Por ejemplo, Ecuador tardaría 361 años en tener la misma inflación de Argentina de los últimos 10 años. Perú tardaría 304 años. Claro, son cifras que, apabullan. Chile, 156. Uruguay, 168 años. Yo creo que esto habla a las claras un poco lo que significa, es decir, el volumen de lo que significa la inflación en la Argentina cuando no nos damos cuenta. Decimos, y total, ¿cuánto tuvimos el último mes? ¿12% de inflación? ¿O cuánto viene para noviembre? Sí, para noviembre. Va a venir casi 20, sí, dicen algunos. Bueno, diciembre. Esto es lo que significa en otros países del mundo, cuando el actual presidente hablaba, y lo que pasa es que tuvimos la sequía, tuvimos la pandemia, todos estos países también, salvo la sequía, tuvieron los mismos problemas que tiene la Argentina. Sí. ¿No? Sí, exactamente los mismos problemas que tiene la Argentina. Correcto. Y uno de los problemas que va a explotar, o por lo menos dicen que puede llegar a explotar en cualquier momento, dicho por las actuales autoridades, es el famoso tema de las LELIQ. Sí, correcto. ¿No? Correcto. Es decir, ¿cómo le explicamos? Correcto.
¿sí? Al televidente, Sí. ¿qué significa esto de Seguro. las LELIC? Viste que en el bloque anterior nosotros habíamos hablado de que el Estado gastaba más de lo que recaudaba, ¿cierto? Eso daba un déficit fiscal y ese déficit fiscal a su vez era financiado, en su momento fue financiado con ventas de activos del Estado, después se pidieron créditos al resto del mundo y como último, ya como no teníamos otra alternativa que hacer lo que se va a hacer ahora, se comenzó a utilizar la emisión monetaria como forma de financiar en forma constante el déficit. Entonces, esos pesos que se emitían, ¿sí?, en forma constante, que prácticamente bañaban todo el sistema monetario en la Argentina, esos pesos siempre quedaron en la Argentina, nunca salieron al exterior. ¿Está claro? Los Muchas veces, pesos. los pesos. A diferencia de Estados Unidos, que emitió 96.000 millones de dólares en forma mensual en plena época de crisis, ¿qué pasaba? Estados Unidos tiene la posibilidad de exportar los dólares. Entonces, como son moneda de reserva del resto del mundo, no tiene ningún problema en seguir emitiendo hasta ahora que ya la cosa se está complicando. En el caso de Argentina, nunca salieron los pesos de Argentina, siempre quedaron arrochados acá. Este fue Y, ahora, circulando. Circulando. Lo que pasa es que la circulación tiene un elemento básico, que es la velocidad, ¿sí? A medida que van aumentando los precios, la velocidad del dinero es cada vez más rápida. O sea, la gente no se quiere quedar con los pesos porque sabe que si yo hoy no los gasto, mañana lo que voy a comprar me va a salir un 10% más. Seguramente. Entonces esa velocidad es cada vez peor y la gente va rechazando todo lo que sean pesos y tratando de ver de qué manera puedo comprar bienes. ¿Por qué? Porque la producción se quedó estancada y la cantidad de dinero subió de tal manera que los precios y los servicios, los precios de los bienes y los servicios tienden a subir en forma constante. Ese es el elemento básico. Para resolver esta situación, ¿qué dice el Banco Central y el gobierno? Dice, bueno, vamos a hacer lo que normalmente se hace en estos casos. O sea, tratar de absorber ese dinero para que no vaya ese dinero, no vaya a consumo, porque yo no tengo, la producción mía no me da la cantidad de bienes y servicios necesarios para esta demanda de bienes. Por lo tanto, para hacer eso yo tengo que hacer absorber ese dinero. ¿Cómo lo absorbo? A través de las LELIC. Las LELIC es un instrumento de pago en el cual se otorga a los bancos cada 28 días aproximadamente, y los bancos a su vez, que son intermediarios, absorben los plazos fijos de los clientes y entre la tasa que le paga el Banco Central al banco y a su vez tiene que pagar los bancos al inversor, ¿no es cierto?, al pequeño inversor o lo que fuese. Al que realiza el plazo fijo. Al que realiza el plazo fijo se queda con un beneficio que por supuesto hay que deducir gastos, etcétera, etcétera, pero es un beneficio cómodo para el banco. ¿Por qué? Porque sabe que al que le dio el dinero, ¿sí?, intermedió y le dio el dinero al Banco Central, el Banco Central siempre le va a pagar. Porque a su vez el banco tiene la maquinita de hacer billetes. O sea que acá, digamos, que desde el punto de vista del vecino, uno podría llegar a decir, o del televidente, a ver, acá el negocio fue, por un lado, desde el punto de vista político, por la emisión constante, famoso para plan poder Platita, ganar, para poder ganar una elección, y por otro lado, señores, a ver, yo lo emito, pero ustedes van a ganar también, es decir, la ganancia de los bancos. Por supuesto. ¿Sí? Aparte que no toma riesgo el banco. ¿Está claro? ¿Qué pasa? En una economía normal, el banco tenía que prestar dinero a las empresas, a la microempresa, etcétera, etcétera, y tiene que hacer un análisis de riesgo de todos los que le va a otorgar un crédito. En este caso es uno solo, que sabe que tiene la máquina de hacer billete y por lo tanto no corro riesgo. Ese es el principio. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy acumulando LELICs, porque cada 28 días esto se va acumulando. ¿Y qué pasa? La inflación sigue subiendo, porque yo los gastos no los paro. No hice en algún momento determinado el esfuerzo de decir, bajo el gasto y trato de alguna manera de llevar una economía normal. No, es más, los últimos 4 o 5 meses, como hubo un interés
altamente político, se gastaron casi 3 o 4 puntos del PBI, así, en forma que generalmente esto viene diferido a 180 días, o sea, no es que gasto, cubro el déficit, emito y mañana ya me viene la inflación, sino que esto se va trasladando en el tiempo y históricamente ya está tabulado que son entre 120 y 180 días. O sea que lo producido en estos últimos 4 o 5 meses, lo vamos a ver en 120, 180 días. Digamos, va a marcar la inflación de por lo menos los próximos 6 meses, como mínimo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Digo para que quede claro, digo esto, porque muchos atribuyen, y cuando suma el nuevo gobierno la inflación, no, señores, es decir, la inflación no la produce el gobierno que entra, sino es producto de todo lo que ha pasado en estos últimos 4 meses por aquello de, señores, ganemos la elección. A ver, perdón, y con la mía, con la suya, con la tuya, con la de todos nosotros. Correcto, ¿no? Correcto. Bueno, entonces ahí el tema es ver el volumen de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? En el supuesto caso de que no se pueda manejar bien esta bomba de tiempo, ¿sí? Vos sabés que ahí hay casi 13.000 billones de pesos que convertido a dólares, para hacer un cálculo más o menos fácil, estaríamos hablando de 23.600 millones de dólares. ¿Sí? Acuérdense que veníamos con 40.000 millones de dólares del gobierno anterior y a esto hay que sumarle 23.600 de solamente de las LELIC, ¿sí? Más, que otro es el grave problema también que tenemos a resolver, es el hecho de que se dieron autorizaciones para importar por casi 50.000 millones de dólares. Para algunos, no para todos. Pero 50.000 millones de dólares para teóricamente insumos o lo que fuese, pero no se dieron los dólares. O sea, se autorizó a importar. Ahora, ¿qué sucede? Los proveedores, antes de volver a reponer esos bienes, los bienes que se importaron, dice, bueno, primero páguenme lo anterior, pero yo necesito también que me pagues de contado lo nuevo, porque yo no sé si mañana me vas a poder volver a pagar. Partiendo de la base que la industria en Argentina, entre un 60, un 70 y un 80%, son productos que son importados. O sea, cada cosa que nosotros producimos, tenemos componentes importados. Por eso el parate que hay, o significa hoy, de que muchas empresas no puedan seguir produciendo, justamente por este tema. Por ese tema, exactamente. Por eso es tan complicado y es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. O sea, lo primero que tenés que hacer, que va a ser lo más duro para todos, es el hecho de decir, bueno, tenemos que parar, o sea, no hay más plata. Bueno, lo ha dicho puntualmente el presidente electo, no hay más plata. No hay más plata. Bueno, para entonces nadie. ahí tenés que evidentemente vos tenés un 45% de la población en un nivel de pobreza extremo, entonces ahí, de todo lo que tenés, evidentemente hay que asistir a los que menos tienen. Justamente en esto planteaba, hoy he escuchado algunas declaraciones de Javier Milei, que ya lo había realizado antes de su viaje a Washington y a Nueva York, que más allá de que no haya plata, y como producto de la inflación que se va a producir en los próximos meses, producto de esta juerga de los últimos 4 o 5 meses, o prácticamente medio año, el único ministerio a crearse que va a tener la posibilidad cierta de tener dinero para ayudar a los que menos tienen, estamos hablando a planes y demás, va a ser el Ministerio de Capital Humano. Correcto. ¿Por qué? Porque ellos mismos son conscientes, señores, no sabemos cuánto va a tardar este festival que ha habido durante los últimos tiempos para ganar una elección y que lo terminamos pagando todo. Correcto. Ahí lo terminamos pagando todo. Y cuando hablamos de terminar pagando todos, yo quiero volver un poco a los precios, ¿no? Correcto. A ver, vamos con la placa 7, por favor. El precio, ¿cuánto valían en el 2019 y cuánto valen hoy algunos productos? Fíjense, el precio del asado. Asado. ¿Se acuerdan cuánto valía en el 2019 el asado? 289 mangos valía. Hoy vale, si se consigue ese precio, estamos hablando del precio de Buenos Aires, 4.265 pesos. Estamos hablando de un 1.475% de diferencia. Sí. ¿Se acuerdan cuando comenzó el gobierno anterior, hablaban de que las heladeras estaban vacías, de que íbamos a volver al asado y demás? ¿Cuántos hoy de nosotros podemos o tenemos la posibilidad cierta de comernos un asado, un asadito? Vamos a la placa que sigue, que es
A ver, los niños, el precio de los pañales. Creo que tienen chicos, saben perfectamente cuánto valen los pañales hoy. Pañales para niños y pañales para adultos. Un pañal que valía 149 pesos allá por el 2019, hoy vale no menos de 1.345 pesos. Estamos hablando de más de un 900%. A ver, el precio del pan. ¿Cuánto vale el pan hoy aquí en Tierra del Fuego? El 2019, 108 pesos. Hoy vale 1.400. Estamos hablando de más de casi un 1.300% de diferencia. A ver, son números elocuentes. Son números realmente elocuentes. Mira, hay un tema que es fundamental. O sea, si vos, por ejemplo, comparás todos los precios que diste, el precio de la carne, por ejemplo, en 4.000 y pico de pesos, estamos hablando, serían $4. Sí, $4. En el mundo no encontrás. No, seguramente. Entonces, estamos hablando del dólar lógico que uno consigue. 1.000 mangos hoy el dólar. 1.000 mangos, 4.000 Sí. y pico, bueno, estamos hablando de $4 o $5 aproximadamente el kilo de carne. Eso sería, en cualquier parte del mundo sería un regalo total. Sí. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que los ingresos no están de acuerdo con lo que teóricamente sería el ingreso a nivel mundial. O sea, si vos vas a Estados Unidos, en Estados Unidos, un pibe que entra a trabajar en cualquier hamburguesería, ¿sí? Y bueno, son $2.000 que ganan, entre $1.500 y $2.000, está claro. Vos me mostraste una placa que nosotros estaríamos alrededor de los 200, 300, 400, $500, así como locura total. Entonces, el problema en realidad no son los costos de los bienes y servicios, sino el problema es el ingreso. Ahora, también ¿Está teniendo bien? en cuenta que en el caso de los servicios han sido planchados Porque durante si cuánto no, tiempo. Claro, lo que pasa es que si no, no podrías llegar a esto. Tendrías que tener una eclosión social antes. Bueno, a ver. ¿Está bien? O sea, vos llegás a la locura total de que estás trayendo combustibles y pagándolo a $1.03, ¿sí? el litro, y lo estás vendiendo a 0.40, 0.50 centavos de dólar. Estamos hablando, ¿Para seguimos qué? hablando de subsidio. Claro, vos fíjate, el negocio que hace el Estado, lo compra a $1.03 y lo vende a 0.50. ¿Para qué? Porque sabe que si aumenta el nivel o sea, de lo que tendría que pagarse, evidentemente que tendría que Del ser $1 y sinceramiento de medio, precios. Estamos el hablando de- sinceramiento de precios. Si vos haces esto, en la situación de estar ganando $400, $500, y bueno, tampoco o sea, tenés una explosión total, por ejemplo, en el tema de combustible. Servicios, por ejemplo. Vamos a la placa 10. Datos de telefonía móvil. En el 2019, un plan tipo de telefonía era 1.200 pesos. Hoy son 9.800. Estamos hablando, puntualmente, un abono de telefonía móvil, 816%. Y que todavía siguen planchados. Claro. Es decir, a ver, nosotros vamos al supermercado y nos agarramos la cabeza. Es decir, 2 bolsitas, ¿cuánta plata? 11, 12, 13, 15.000 pesos. Y decimos, ¿cuánto? Vamos a cargar combustible, pero de pronto hay una distorsión total de precios. Vamos a la placa de distorsión de precios relativos. ¿Te parece, Pollo? Digo como para que tengamos una idea con esto de lo que significa esta. Fíjense, Sí. el precio de una pizza son 200 boletos de tren. Correcto. 1 kilo de hierba es lo mismo que una boleta de luz hoy. 1 kilo de helado vale lo mismo que 115 boletos de colectivo. 1 kilo de asado es una boleta y media de gas. Correcto. 1 kilo de uva, 20 litros de nafta super. Ok. A ver, se entiende cuando hablamos de que cuando uno dice no hay precios. Correcto. ¿Sí? Esta distorsión en los Correcto. precios reales y relativos. Sí. Yo ya fui a ver, 1 kilo de uva, está bien que estamos recién empezando la cosecha y demás, 6.500 mangos 1 kilo de uva. Sí. Y uno se agarra la cabeza y dice, a ver, es lógico, Sí. pero pagamos, como bien decís, a ver, un litro de combustible que el Estado lo está importando a más de $1, lo estamos pagando a 0.40 de dólar aquí. Y todo eso sigue siendo gasto del Estado que, más allá del subsidio, nos sigue aplastando a todos. Claro. Yo me acuerdo que hace muchos años, seguramente recordás una publicidad que había, es decir, si había que subir el piso o bajar el techo.
hace muchos años, Sí, ¿no? sí, sí. Una época que por ahí Sí. no queremos recordar. Sí. ¿Sí? Pero, a ver, en el medio estamos los argentinos. Sí. Por eso estamos como estamos de alguna manera. Seguro. Y para colmo, yo quiero hacer mención a esto porque, digo, un gobierno que todavía no ha sido, digamos, no subió a la palestra, recién a partir del 10 de diciembre, y ya hay gente, gobierno, insisto, electo por más del 55% de la gente, más allá de que a mí me pueda gustar o no el gobierno electo, de que tenga corazoncito o no, pero me parece que los argentinos debemos respetar lo que significa el valor real del voto, ¿sí? La decisión real de los argentinos, de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya hay muchas voces que ya comienzan a levantarse. Vamos a la placa 11, por favor, Pollo. Una serie de voces que comienzan a levantarse. Estamos hablando de organizaciones sindicales y piqueteras que tienen un enorme poder de movilización, que inclusive algunos están planteando, esperemos que a este gobierno le vaya mal. A ver, el Polo Obrero, 60.000 afiliados, es decir, el poder de movilización que tiene. Camioneros, más de 160.000 afiliados, SUTEBA, 116.000, el Movimiento Evita, 600.000 afiliados, ATE, Capital Federal. A ver, digo, el poder de movilización de organizaciones en la calle, que hoy a un gobierno que todavía no ha asumido, hoy estos señores que no han sido electos por el ciudadano, ¿sí? Insisto, no han sido electos por el ciudadano, sobre todo las cabezas, un Beliboni, por ejemplo, que planteaba, yo espero que a este gobierno le vaya mal. A ver, yo creo que nadie puede salir a la palestra a plantear algo como esto. Yo quiero que a este gobierno le vaya mal, porque seguramente si a este gobierno le va mal, más allá de lo que tengamos que sufrir como efecto de lo que pasó en el último tiempo, por aquello de plan platita y demás para ganar las elecciones, que lo vamos a sufrir, como mínimo, como decíamos, por los próximos 6 meses, no nos podemos dar el lujo que estos señores, que nadie los ha elegido, pretendan salir a movilizar cuando todavía no saben cuáles son las condiciones. Seguro. Es decir, nadie sabe cuáles son las condiciones del próximo gobierno. Lo único cierto, por lo menos, que ha dicho el actual presidente electo, es que a los que sí se va a seguir ayudando es a estas clases sociales, Seguro. ¿sí? Que tienen realmente problemas y tienen que ser subsidiadas, pero no a las cabezas. Es decir, el triste tema que el gobierno, por aquello del poder de movilización, en lugar de subsidiar a la gente, terminó subsidiando a las cabezas para que las cabezas terminen llevando a la gente del hocico a todo tipo de movilización. Entonces, si todo esto no lo entendemos, esto es parte de la educación que hablábamos también. Seguro, ¿sí? seguro. Parte de la educación que hablábamos. Seguro. Digamos, no quiero politizarlo, pero bueno, necesariamente esto es una cuestión netamente política. Correcto. Yo ahí te quisiera agregar el tema de... Estábamos hablando del tema del mercado, en definitiva, ¿cierto? Cuando hablamos de precios, ¿sí? Hablamos de precios y hablamos de oferta y hablamos de demanda. Cuando el gobierno pone los precios máximos, en los cuales de alguna manera, sobre todo aquellos productos que van a la canasta familiar, ¿sí? Cuando vos hablás de la inflación y hablás de una inflación, suponete, del 10 o el 12%, esa es una inflación promedio, claro. ¿Qué pasa? Los alimentos pueden estar en el 20 o el 25% de inflación. Lo que ha pasado esta última semana. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Qué pasa? La inflación es un impuesto al pobre. O sea, el que menos tiene es el que más sufre la inflación. El pobre no tiene muchas veces acceso a tomarse un colectivo e ir hasta el supermercado. ¿Por qué? Porque pide el taxi o toma el colectivo, lo que sea, y va al supermercado y vuelve, por eso es mucho más fácil ir al comercio de cercanía, al almacén de cercanía, que generalmente no tiene los precios controlados. Eso como primera instancia. Y segundo, eso que nosotros hablábamos, que el ingreso vos lo ubicás en el consumo por un lado más el ahorro. Bueno, los argentinos ya se quedaron sin ahorro, se desplazó y no alcanza para el consumo. Entonces, la gente, en vez de alcanzar con sus ingresos hasta fin de mes, capaz que llega hasta el día 20.
Y el día 20 al 30 se tiene que endeudar para el mes que viene y es una vida que es imposible poder hacerlo. Por esto, digamos, se llega a un momento determinado y que uno tiene que entender que viene el proceso de mercado. Esta es un poco la base de todo. Vos un mercado lo podés destruir en 24 horas, cuando fijas un precio máximo. Trácate, vamos a poner, los precios justos son estos. Y como yo tengo, para los próximos 6 meses, tengo que resolver el problema de los votos, bueno, entonces tapo el problema del servicio de telefonía, el boleto de colectivo, y lo dejo ahí. Esto va quedando. Es la inflación que está controlada y que en algún momento determinado eso va a explotar, que es uno de los problemas básicos que tenemos en este momento. No solamente el tema de las LELIC, sino la inflación reprimida que la tenés que poner en marcha. Ahora, perdóname, para ponerla en marcha necesitas tiempo. Ese es digamos, el elemento básico es el tiempo. Tiempo que la Argentina no tiene. Antes de que explote el problema social. Entonces, ¿ese tiempo qué significa? Que para poder vos estabilizar los precios relativos, ¿sí? O sea, para que de alguna manera con el tiempo vos puedas tener una relación entre un coche y una casa, que eso se vaya reacomodando, capaz que pasan 6 meses, 7 meses, 8 meses. Como mínimo, creo yo. Básicamente, hasta que la oferta y la demanda, porque aparte del problema del mercado, el tema del esquema de producción de Argentina no es un esquema de producción que pueda dejarse librado totalmente, porque vos tenés oligopolios, tenés monopolios, tenés todo un proceso en el cual tenés un apoderamiento de la cadena de producción y eso va en determinadas manos. Por lo tanto, no es tan fácil dejar todo librado al azar porque a su vez tenés mercados imperfectos. No todo es perfecto. Dicen que, y con esto nos vamos a la pausa, nos queda todavía un corte. Dicen que, a ver, muchos dicen que todo es problema de mercado. Los mercados y las grandes corporaciones trabajan con la plata de todos nosotros y pueden llegar a cambiar un gobierno. El tema es que en todo caso la justicia trabaja con la de ellos y son las que más pueden llegar a cambiar un gobierno. Opinión mía personal. Nos vamos a la pausa, ¿le parece? Ok. Señores, pausa, la segunda y enseguida volvemos. Último bloque, nos quedan solamente 4 minutos, yo quería presentar una placa solamente. Ahí me decían que me había quedado corto con el precio del asado, ahí en una carnicería muy conocida de calle Magallanes está 6.000, ¿cuánto? ¿6.500 pesos el kilo? 6.400 pesos el kilo. Bueno, a ver, digo como para tener memoria, porque me parece que hay que tener memoria. Esto es una placa donde se habla puntualmente de lo que es el salario mínimo vital y móvil en pesos y en dólares. El 25 de mayo del 2003, cuando asumía Néstor Kirchner, el salario mínimo vital y móvil era 205 pesos, que a un dólar de 2,87 que estaba en ese momento, equivalían a un salario de 71 dólares. ¿Sí? Terminó a noviembre de este año un salario de 146.000 pesos a un dólar de 990, casi 1.000, 147. Y fíjense las variaciones que ha habido. ¿Sí? El gobierno de Cristina tomó un dólar de 3,15, terminó con un dólar de 14,77. Mauricio Macri comenzó sus 4 años con un dólar de 14,77, lo llevó a 69,50. Y Alberto Fernández comenzó con un dólar de 69,50 y hoy vale casi 1.000. Digo como para tener memoria. A ver, un poco de esperanza, porque todo esto que estamos sufriendo, sí, lo vamos a tener que sufrir, pero también me parece que el pueblo tiene que tener esperanza. Seguro. Sí, uno de los puntos principales desde el punto de vista macroeconómico es el tema de las expectativas. O sea, el presente, digamos, el pasado, sabemos hasta dónde llegamos, cuáles son los problemas, porque están realmente el diagnóstico que por lo menos se va esbozando es bastante realista, la gente sabe exactamente de qué se trata, es más o menos información, pero lo importante es que estos meses van a ser
sobre todo este primer año, digamos, va a ser un año complicado. Pero ¿qué sucede? Nos quedan 30 segundos. Tenemos la posibilidad de que el precio, nosotros la generación de dólares viene por el precio de la soja. El precio de la soja a nivel de Chicago va a estar relativamente muy interesante, con lo cual va a haber mayor cantidad de dólares. Se presupone que el nivel de la sequía no se va a volver a repetir para el próximo año. Eso puede ser entre 15.000 o 20.000 millones de dólares más que van a ingresar, más el tema de quizás no sea necesario importar combustibles, gas, etcétera, etcétera. Eso, de alguna manera, con la producción propia, eso se va a ir resolviendo. Y las posibilidades que vengan algún tipo de inversión, digamos, básica, y para que de alguna u otra manera, a medida que se vayan, digamos, resolviendo en forma parcializada y en baja el nivel de la inflación y la baja el nivel de los gastos y demás, va a haber un apoyo a nivel internacional para que Argentina pueda en los próximos 2 años ya terminar con el proceso inflacionario y comenzar a tener una vida normalizada, ¿viste? Esto, acá lo que se pretende de alguna u otra manera, que vivamos en un país normal. No tenemos manteca al techo, vivamos normalmente. Normalmente. Y también, digamos, como pedido, no pongamos más palos en la rueda. Es decir, eso dejemos es ¿sí? un gobierno legítimamente electo por una amplia mayoría, dejemos que actúe. Dicen que los pingos se ven en la cancha. Sí, señor. Te agradezco la venida al programa. No, gracias por como invitarme. siempre. Gracias. Bueno, señores, y con ustedes, si Dios quiere, nos estamos viendo el próximo miércoles a partir de la hora 21 en esto que hemos denominado controversias. Muchos me preguntan, ¿por qué le pusiste controversias? Dígame qué tema político no es controvertido en la vida. Chao, hasta el próximo miércoles.